Bien, pues antes de nada, dar las gracias a vosotros, ¿no? A toda la organización de XSEC por invitarme. Para mí es un privilegio, ya que normalmente uno no suele dar muchas ponencias fuera del charco. Esperemos que sea algo más cotidiano poco a poco. Y como digo, el tema que voy a hablar hoy es relacionado con el ámbito del bug bounty. Lleva por nombre más vale bounty en mano que CV volando, que es un poco una metáfora de decir, oye, más vale darle una recompensa a un bug hunter antes que se pueda llegar a explotar un CV en una organización con todo lo que eso conlleva, o conllevaría, mejor dicho, a nivel de impacto en una pérdida de activos, una pérdida de imagen corporativa en la empresa, y un poco es el objetivo de la reunión. Nada, mi nombre es David Padilla Alvarado, mi web la tenéis ahí, cyberpaddy.es, donde entre otras cosas pues pongo un poco un portfolio de mis proyectos, etcétera. Esto es un índice de algunos topics que vamos a ver, como es pequeño una introducción a nivel de Bob Bounty, una pequeña historia, el crecimiento y la tendencia en alza que está teniendo cada vez más este tipo de programas y plataformas del ámbito del Bob Bounty, una pequeña situación de cómo nos encontramos en España a nivel de ciberataques, las plataformas más conocidas del ámbito del Bob Bounty. Otra de las preguntas típicas que suele repercutirle a la gente es cómo practicar. A mí me gusta esto, pero no sé cómo dar un paso hacia adelante para empezar a empaparme de estos conceptos. Una formación, queramos o no, el mundo de la ciberseguridad va de la mano con el tema de las formaciones, certificaciones, etcétera. Los distintos tipos de programas que hay. Una pequeña diferenciación entre el pentesting y el bug bounty. Mucha gente suele tender a pensar que el bug bounty, y más en concreto a nivel web, va muy de la mano con un pentest web, y no siempre es así, hay diferencia. Cada uno de los estados por los que pasa una vulnerabilidad desde que se reporta hasta que finalmente se resuelve. Una taxonomía para poder identificar y categorizar una vulnerabilidad según qué severidad. Y luego, bueno, pues con textos ya reales, lo que se conoce como un proceso de kill chain a nivel de ciberseguridad, en concreto en esta modalidad de seguridad ofensiva como es el bug bounty, que es la primera etapa de reconocimiento, un poco de hunting, ver cómo se han podido llegar a explotar algunas vulnerabilidades, y finalmente unos trucos y consejos que generalmente son valorables, puesto que no se ven en ningún curso, ni en ninguna certificación, ni en ningún libro, ¿no? Y algo más personal de mi día a día. Como os decía, esto es un poco un perfil, o digamos un resumen profesional de quién soy. Yo soy graduado en Ingeniería Telemática. Actualmente desempeño el rol de Offensive Security Engineer en una empresa de aquí de España, del norte de España, que es Plexus. Tengo varias certificaciones de ciberseguridad, como el OSCP tan conocido a día de hoy, el CRTO orientado en Active Directory, el PNPT, el CPPT, entre otras. Soy cibercooperante de INCIBE. INCIBE es el organismo público de ciberseguridad más importante que hay en España, y desde hace años estoy acreditado a dar charlas en centros educativos. Luego, a nivel de Bounty, he querido hacer un pequeño resumen acerca del privilegio y la suerte que he podido tener a la hora de reportar vulnerabilidades en empresas pues tan conocidas como la NASA, el Globo, el Servicio de Salud de los Estados Unidos, Ayuntamiento de Berlín. Recientemente me dieron también mercha para el Ayuntamiento de Ámsterdam por reportar una vulnerabilidad en Expresso, entre otras. Tengo 4 máster. El último máster que hizo es un MBA orientado a uno de los otros puntos que pone allí abajo, ¿no? De dirección y administración de empresas, ya que actualmente estoy dándole forma a una empresa, a una startup que se llama Greva, que va todo enfocado también en el ámbito del bug bounty. Tengo 8 COBs, pero en cola de publicación tengo algunos más, o sea que ahora mismo a nivel legal solo puedo decir que tengo 8. Bueno, también he sido ponente en varios congresos de ciberseguridad en España. Ahí tenéis algunos ejemplos, como por ejemplo Cyberwall, que es el congreso de ciberseguridad que organiza la Policía Nacional aquí en España y lo clausura el ministro del Interior en más de una ocasión. Y bueno, pues finalmente soy autor de un blog. Como digo, soy CEO de una startup, pero lo más importante de todo, que es un poco lo que pongo en negrita, es que en línea de lo que hacéis aquí con XSEC y la comunidad entera a nivel de ciberseguridad, pues formo parte de un congreso de ciberseguridad que se llama Jaén en mi ciudad. Yo soy del sur de España, que mi ciudad se llama Jaén, y bueno, pues se intercala la nomenclatura de Jaén y Jaén, y el logo es una aceituna porque en esta región de España somos muy característicos por el aceite de oliva.
Entonces, pues darle un guiño. Una pequeña introducción acerca de qué es el Bug Bounty para todas aquellas personas que nos escuchan o que nos escucharán en YouTube y no lo conozcan, pues no dejan de ser una definición o de una modalidad de seguridad ofensiva en el que embarcan dos bloques principales. Por un lado tenemos al cliente como esas empresas finales. Cuando digo empresa me refiero a cualquier tipo de entidad, ya sea del organismo público o empresa del sector privado. Y por el otro bloque principal tenemos a lo que se conocen como bug hunters, que son los investigadores de seguridad que reportan vulnerabilidades. En este aspecto, y yo creo que todos sabemos aquí, tanto en Argentina como en España, que si enviamos vulnerabilidades a empresas sin permiso, nos estaríamos enfrentando a según qué cuestiones legales. En ese aspecto, pues las plataformas de Bug Bounty lo que hacen es lidiar con estos procesos para que no se lleven a cabo, en lo que se conoce en un marco como Safe Harbor. Es decir, pues tú reportas vulnerabilidad de la empresa de manera legal y éstas se comprometen contigo a no emprender acciones legales contra ti. Un poco de historia y aunque todos los que estemos aquí seamos muy prácticos, pero queramos o no, el tema de, bueno, saber de dónde nace todo siempre es importante. Aquí data del año 1983, cuando la compañía Hunter and Ready creó el primer programa de Bug Bounty en su sistema operativo. Ya se empezó a acudiñarse el término de bug y se trataba, bueno, en lo que a día de hoy se conoce como un VDP, en el que en el entonces pues te daban un premio que no era económico y era más pues estilo merchandising o incluso lo que vemos ahí un Beetle, ¿no? Un Volkswagen. Más de una década después, ya en el 95, un ingeniero de una empresa muy poco conocida, nótese la ironía, como Netscope, pues ya sí puso, ¿no? Esa terminología del ámbito del Bug Bounty, ¿no? Tenía muchos entusiastas, muchos investigadores, muchos curiosos, muchas personas que de manera altruista enviaban vulnerabilidades bueno, pues a sus productos, en este caso para el navegador del propio Netscope Mozilla, ¿no? Años después, pues nace la plataforma líder mundial a día de hoy en Bug Bounty en Estados Unidos en el año 2012, como es HackerOne, que todos conoceréis. Y sale de un poco de la frustración y, bueno, pues ese malentendido que siempre habían tenido tres ingenieros de cara a reportar vulnerabilidad en empresas tan relevantes como Apple, Microsoft o Google y siempre viendo que no se les trataba con la importancia que ellos pretendían que se les diese. A partir de ahí, bueno, pues se juntaron y dijeron, ¿por qué no nos encargamos nosotros de hacer una plataforma que lidiase con este tipo de situaciones y que directamente nosotros como entidad reportemos esos bugs? Y fue un poco como nació HackerOne, que como digo, a día de hoy va teniendo una escalabilidad muy alta, ya no solo HackerOne, sino otros competidores que lo vemos en el mercado. Y hablando de algunos datos, ya en el 2018 se reportaron un total de 116 reports y ganaron más de $10.000 en 2019. Es algo que obviamente ya se ha quedado muy austero con respecto a las cifras que se tantean a día de hoy, ya que se estima que para el año 2028 los pagos que realice HackerOne y pues superen con creces todas estas cifras en una tendencia en alza. Como puedes ver aquí, en línea de lo que acabo de comentar, el crecimiento de las plataformas siempre ha ido creciendo. Esto siempre debe de darnos una relación con respecto a las empresas, puesto que si van creciendo las plataformas de Bug Bounty, quieren decir que las empresas cada vez más están más concienciadas de todos sus activos en producción y por lo tanto es necesario que cada vez vayan surgiendo más plataformas de Bug Bounty. Como digo, se está creciendo exponencialmente en relación a un 17%, casi diríamos rozando un 20%, y se estima que hay una tasa de crecimiento de 3.500 millones de dólares en un periodo comprendido entre el año 2024 y el 2030. Bien, teniendo en cuenta estas premisas y la tendencia en alza, es importante, y aunque en este caso hablemos de Argentina, pero se podría extrapolar también a vosotros, una situación que ocurre en España, y es que en concreto en España somos el sexto país más ciberatacado del mundo. Y quería haceros ver en un simple golpe de vista que ninguna empresa está, bueno, pues exenta de sufrir un ciberincidente. Cuando me refiero a ninguna empresa, como decía al principio, hablamos de organismos públicos, como podemos ver en el margen inferior izquierdo, como el Ayuntamiento de Torre Pacheco
fue víctima de un ciberataque. En este caso, Lockbit, no sé si conocéis Lockbit, si lo conocéis poneros ahí en el chat, pero Lockbit es un grupo, un APT, un grupo de amenazas persistentes, en el que su vector de entrada principal es el ransomware. Y bueno, siempre ha tenido mucho impacto a nivel nacional aquí en España en relación a muchas empresas que han sufrido este tipo de incidentes. Comentaros, por si no lo sabéis, a modo de curiosidad, que el cabecilla de Lockbit ya fue detenido por la policía, así que es un problema menos del que preocuparse. Por otro lado, y si no lo conocéis, pues también no han sido exentos, bueno, pues ciberincidentes, ya no solo en empresas del sector privado aquí en España, sino aquellas que cotejan en bolsa en el IBEX 35. El IBEX 35 es, digamos, la bolsa nacional aquí en España y hay empresas líderes en el sector, como algunas de ellas conoceréis, como el caso de Telefónica o Santander, que como digo también han sufrido esa pérdida de activos. De hecho, la imagen que veis ahí fue captada directamente con mi teléfono móvil mientras estaba comiendo, o sea que es algo que nos hace ver que día a día, tristemente, el hecho de aparecer en los medios de comunicación muchos ciberincidentes de las empresas, pues denota que este país, y se puede extrapolar a nivel mundial, cada vez más importante el mundo de la ciberseguridad y en concreto poder paliar la superficie potencial de ataques de un tercero a todas las entidades, ¿no? En concreto, en el Centro Criptológico Nacional, que es el que reside aquí en España, que gestiona un poco, es la nomenclatura del CCN, es la entidad que está encargada de gestionar todos los incidentes que ocurren en materia tecnológica al año. Se ve una tendencia, una comparativa entre el año 2022 y 2023. En el año 2022 en la franja horizontal en gris y en 2023 en verde, como podéis ver, es una tendencia que tristemente está en alza en relación a los incidentes registrados y los ciberataques gestionados. Esto lo suelo decir siempre en esta slide. No sé si podéis ver eso en pantalla, que en el año 2023 la severidad de los incidentes que fueron registrados por el CCN superó la barrera de los 31.000. Esto no quiere decir que fuese un conteo total, sino son solo los registrados. Podéis hacer una idea de en una situación real, en un año natural, cuántos ciberincidentes puede recibir España, Argentina, cualquier país de LATAM o incluso a nivel mundial, ¿no? Pero como digo, en caso de España, al ser el sexto país más ciberatacado del mundo, pues evidentemente las cifras quizás resaltan más que a lo mejor otras entidades. Las plataformas más conocidas del ámbito del bug bounty, pues lo podéis ver ahí. La indiscutible HackerOne, pero también está Bootcrowd, esto desde un punto de vista americano. Integrity, Yes We Hack, Yogosa y Open Bug Bounty ya desde un punto de vista europeo. Aquí nada, comentar que también la gente de Yes We Hack no solo es buena a nivel técnica, sino también solidaria. Aquí en España tuvimos un evento desafortunado en Valencia, en una región del este de España en el que hubo pérdida humana y la gente de Yes We Have se puso a contrarreloj para hacer un evento solidario. Tuve la suerte de poder gestionar ese evento y contactar con los mejores bug hunters de España y se pusieron todos al unísono a una para gestionar vulnerabilidades y todos los recaudados fueron para los afectados. Así que bueno, también hacer un inciso en que Yes We Have no es solo una buena plataforma a nivel de bug bounty, sino que también tiene ese factor humano que también es importante destacar, ¿no? ¿Cómo practicar? Una de las preguntas que se suele hacer la gente. Aquí yo he intentado, bueno, pues poner tres recursos, pero en el mundo de Internet todos sabemos aquí que no es una única vía de actuación, sino que existen diferentes técnicas, diferentes paths para llegar a un objetivo. En el caso de hacker101.com es una página que hacen, bueno, tienen vídeos explicativos, CTF, recursos, tienen su propio servidor Discord y yo creo que es un recurso bastante bueno para ir empapándote de todos estos conceptos. Luego Hacksplaining directamente está diferenciado por vulnerabilidades. Por poner un caso, si veis ahí en pantalla SQL Injection, pues se genera en un entorno controlado un activo vulnerable a SQL Injection. En ese aspecto, pues es bueno pues practicar para simular luego en un entorno real todo este tipo de patrones de ataque. Finalmente, HackDesign es una página web como el proyecto de VWA, que es un entorno que está preparado para ser hackeado, vulnerado, y también puede darnos un indicio de cómo podría trasladarse eso a un entorno real. Pero si tuviese que quedarme con un recurso en concreto, yo me quedaría con los laboratorios de Port Swigert. No sé si conocéis en el chat
por Swigger, pero bueno, si no lo conocéis os adelanto que el contenido que ofrece es irrisorio para luego el coste que supone certificaros de esta vulnerabilidad o sea, de esta certificación que ofrecen. Y ya digo, tiene muchos laboratorios que crearse una cuenta es totalmente gratuita y va siempre de la mano con lo que vemos ahí, el OWASP Top 10, ¿no? Entre otros aspectos, entre otros tipos de vulnerabilidad y otra categorización de vulnerabilidades. El OWASP, si no lo conocéis, bueno, una asociación sin ánimo de lucro en el que le pretende decir a las empresas cuáles son los tipos de ataques que más se han repetido a lo largo de una franja temporal. Muchas de ellas, como vais viendo, pues suelen sustentarse en el tiempo, aunque hay distintas variaciones e incluso algunas de ellas van surgiendo nuevas. Pero generalmente las que más se repiten a nivel de injection, broken authentication, broken access control, generalmente siempre se suelen situar las primeras en las filas, ¿no? Es decir, que la recurrencia de las que estas se llevan a cabo en la web, pues van siendo las más frecuentes tanto el año 2017-2021 y estamos a expensas de que saquen pues la última versión reciente, ¿no? A nivel de formación, y hay algo también que hay que tener en cuenta, el mundo de las certificaciones, si trabajamos en ciberseguridad, queramos o no, pues una carta de presentación a postular a posibles vacantes, puestos de trabajo, etcétera. Y no es otra que las que yo considero más importantes enfocadas en el hacking web, como es el CBBH de Hack the Box, que tiene un valor de $490, el Practical Bug Bounty, que esto es la gente que hace, entre otras certificaciones, el PNPT o el PJPT, el TCM en la empresa, o sea que en ese aspecto también es conocida. En este caso tiene una suscripción de $29,99 al mes. O evidentemente la empresa tan conocida Easy Council también tiene una certificación práctica a nivel de Bug Bounty que con una suscripción de $99 al año. Pero insisto, si yo me tuviese que quedar con una, por excelencia me quedaría con la conocida BSCP, que es el Burst Suite Certified Practitioner de Paul Swigger, que tiene un precio irrisorio de $99 para todo el contenido que ofrece. Desde aquí os animo a que si os gusta el mundo del bug bounty o incluso extrapolándolo al mundo del hacking web, que le echéis un vistazo porque poder practicar es totalmente gratuito. Luego si queréis hacéis la certificación o no, no es obligatorio, pero evidentemente por el precio tan barato que es para lo que ofrecen, os lo recomiendo encarecidamente. A nivel de tipos de programa, bueno, pues quería hacer una diferenciación entre los distintos tipos de programas que existen actualmente, como es el VDP y el BBP, y también unos pequeños ejemplos reales de empresas en las que he tenido el privilegio de poder obtener una recompensa, tanto económica como no monetaria. En el caso de VDP, pues la principal diferencia que hay con BBP es que no te dan una recompensa económica. En este caso te dan pues algún tipo de, bueno, pues carta de agradecimiento a tu nombre, merchandising, regalos, camiseta, X, llámalo X. Y en el BBP, los Bug Bounty Program, lo que ganas realmente es dinero, ¿no? Que al final a todos nos gusta irnos de vacaciones a la Bahamas, a la playa. Y para eso se necesita, como decía en Argentina, plata, ¿no? Hay algunas similitudes entre ellas, como son que hay programas públicos y privados, tanto en VDP como en BDP. La manera de acceder a estos programas privados, como podéis intuir, es donde menos bug hunter hay, es a través de reconocimientos. Esos reconocimientos se ven reflejados por puntos. Cuando tú vas enviando las primeras vulnerabilidades, los primeros bugs, y son válidos, te van dando cierta repercusión, ciertos puntos, y a partir de ahí te van llegando de manera automática invitaciones a programas privados. Como podéis ver, pues uno siempre se basa en un proceso de reconocimiento, de caché, y en otro una mayor dificultad. ¿Por qué digo mayor dificultad? Porque, como podéis intuir, en los BBP que exclusivamente te pagan dinero, generalmente es donde van a estar los mejores bug hunters del mundo. Porque al final hay mucha gente que, seamos conscientes de esto, su vida y su trabajo realmente es esto, ¿no? Se ganan la vida con ello. Por lo tanto, los que tienen más nivel generalmente suele estar asentado siempre en programas BBP, ¿no? Y algo que para mí es muy importante, que tiene una similitud a ambas, es la meritocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí no existe diferenciación, me lo invento. El currículum de una persona frente a otra, oye, pues tú eres ingeniero y tú no lo eres, tú tienes el USCB y tú no, tú tienes un nivel de inglés bilingüe y tú no, como ocurren tristemente en los puestos de trabajo a día de hoy. Al final aquí le da igual el portfolio y el currículum que tenga a los denominados triaggers dentro de los programas de Bug Bounty y lo que quieren es que sean recompensados la primera persona que le envíe una vulnerabilidad
y se cercioren de que es así, con independencia de su currículum. Por lo tanto, la meritocracia pues tiene un papel relevante quizá a otros puestos de trabajo o digamos extrapolándolo al mundo real, ¿no? Un ejemplo finalmente que quería haceros ver es el tema de la NASA, ya que yo tengo el privilegio de tener una carta de recomendación, una carta de agradecimiento a mi nombre, porque envié una vulnerabilidad a uno de los activos de la NASA con éxito y por otro lado una recompensa económica, en este caso por ponerles. Una diferenciación entre el pentesting y el bug bounty, yo creo que este es uno de los slides que más contenido puede llegar a aportar bajo mi humilde opinión, ya que como yo decía al principio soy pentester y en mi día a día me dedico a realizar auditoría a clientes. No sé si la gente, si no ponerlo en el chat, conocéis ese escáner de vulnerabilidades que es Nessus, pero existen muchos más, Quali, Akunetis, incluso os diría que el propio Nuclei, hasta cierto punto también un escáner de vulnerabilidades. Bueno, pues al final lo que un cliente quiere en un informe ejecutivo es que le presentes todas las vulnerabilidades filtrando por falsos positivos que tienen su infraestructura. Sin embargo, en programas de bug bounty no es así. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta que es el scope, es decir, el alcance. Por poner un ejemplo, como podéis estar viendo ahí, hay muchas empresas que son conscientes que no tienen atributos en las cookies seguras o tienen falta de implementación en las cabeceras por el lado del servidor o incluso tienen versionados a nivel de TLS inseguros como puede ser el 1.0 o el 1.1. Siendo conscientes de ello, las empresas dicen, oye, yo sé que tengo estas vulnerabilidades, pero no me las envíes. Y si me las envías directamente ni te las voy a mirar porque se denominan que están fuera del alcance, fuera del scope. Entonces, es algo que choca de manera frontal con un pentest. En un pentest, todo lo que sea vulnerable hay que reportarlo al cliente y en un programa de bug bounty hay que leer muy bien ese scope, ese alcance a la hora de reportar según qué vulnerabilidades porque muchas veces las propias empresas asumen ese riesgo y te dicen, oye, todo lo que está aquí ni me lo envíes. Bien, los estados por los que suele pasar una vulnerabilidad, desde un punto de vista de, bueno, pues como vemos, INA no aplicable, que directamente le envía algo que no tiene sentido hasta que finalmente se resuelve. Pero como podéis ver en el margen central izquierdo, hay muchas subcategorías dentro del propio estado de las mismas, ¿no? Por no aburriros ni hacer un inciso grande en este ámbito, quedaros con no aplicable directamente enviar una vulnerabilidad que no tiene nada que ver con su infraestructura. Informacional son vulnerabilidades que se denominan un P5 y es que directamente no tienen un riesgo ni siquiera bajo para poder ser asumible o categorizable. Duplicado es el proceso por el cual más tiempo vaya a estar y sobre todo si sois acabáis de iniciar en este proceso de Bob Bounty, porque esto es como su terminología en español, es una búsqueda de caza-recompensa, es decir, el primero que llegue al primero que le da la recompensa. Si tú reportas un XSS en la NASA en un endpoint vulnerable, pero anteriormente ya lo has reportado otro bug hunter, pues a ti no te van a recompensar con nada. Es un poco lidiar con con la frustración en el mundo del bug bounty. Generalmente los estados que veis en verde, como podéis intuir, son a los que tendemos siempre a buscar y es que todo se ha llevado a cabo con éxito. Uno está a expensas de que se resuelva esa vulnerabilidad y otras que directamente ya se ha resuelto. Bien, la taxonomía, y ahí os dejo el enlace por si no conocíais este recurso que ofrece Bootcrowd totalmente gratuito. Existe, bueno, pues en esta, aquí solo a modo de ejemplo he puesto dos categorías por cada severidad. Existe una jerarquización de severidad desde un P5, que es lo que acabo de comentar anteriormente como informacional, hasta un P1 que son las más críticas, que es lo que en una situación ideal todo bug hunter debería buscar porque evidentemente la recompensa es la más alta, ¿no? Aquí, pues siempre o sobre todo al principio suele darse el caso de que no sabemos cómo categorizar según qué vulnerabilidades que hemos descubierto, ¿no? Por ejemplo, un SSRF, ¿no? No sé si ponerle un P5, un P4. Bueno, pues aquí hay un pequeño buscador que Bootcrowd te proporciona y te ayuda a categorizar a nivel de severidad, entre otros aspectos, pues a la hora de realizar un reporte, darle según qué importancia a la misma, ¿no? Esto, como digo, es muy útil, sobre todo para todas aquellas personas que están empezando en este mundo.
Sin más, esto es un proceso de reconocimiento en línea de lo que ocurre en un pentest, pero evidentemente con algunas premisas que hay que tener en cuenta, tener a cabo. Yo en mi día a día, ¿qué utilizo? Bueno, pues no sé si conocer Sublister, conocéis Food, para hacer, bueno, pues búsqueda de subdominio, Amas, Subfinder, CRT.sh para el tema de los certificados, HTTPX, que es otra herramienta que ha hecho la gente de Project Discovery, al igual que Nuclei, que es muy útil para ver a hosts que están vivos, Google Docs y un largo etcétera. No, como decía al principio, son solo algunos ejemplos de los que yo utilizo en mi día a día, pero evidentemente hay mucho más de ellos, ¿no? Eso sería el primer proceso así de reconocimiento. Para que hagáis, o sea, podéis hacer una idea, aquí he puesto el ejemplo de la NASA y haciendo una enumeración pasiva a dominio o subdominio de la NASA, pues podéis ver con la herramienta AMAS toda la cantidad de subdominios que despliega, ¿no? Y otro aspecto importante que lo que marco en el lado derecho en rojo es la web de webarchive.org, que lo que hace son screenshots de un activo o una página web en el pasado. Muchas veces las propias empresas no son conscientes de los activos que tienen en producción, que se dieron hace tiempo y que a día de hoy siguen estando ahí. Pues bueno, pues con esa consulta en esa URL, haciendo pues esa diferenciación, en este caso en vez de la nasa.gov por el dominio que queramos, podemos hacer una búsqueda recursiva atrás en el tiempo y poder ver según qué activos que han estado atrás en el pasado y quién sabe si a día de hoy pertenecen todavía en producción, ¿no? En línea de esto, otro ejemplo bastante útil que mucha gente suele dar de lado de cara a meterse directamente en un proxy como puede ser Bursuit es el tema de buscar directamente en internet haciendo dorks. Ahí podéis ver en el margen inferior derecho como un bug hunter se le recompensó con $400 por directamente buscar un index of que estaba público con información que había, como podéis ver ahí, de un backup, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Muchas veces tendemos a pensar que las grandes recompensas económicas vienen adheridas por grandes tiempos de trabajo y grandes costos a nivel pues, o de tratamiento por nuestra parte, pero muchas veces una simple búsqueda en Google puede darnos una recompensa económica más que jugosa, como es el caso este, ¿no? Entonces, bueno, que no paséis por alto es lo que quería haceros ver, que muchas veces el tema de Google Docs se pasa por alto y las grandes empresas ni ellas son conscientes de lo que tienen ahí expuesto. Que le echéis un vistazo. A nivel de hunting, no sé si conocéis Nuclei, si no, ponerlo por el chat. Yo entiendo que sí. Bueno, no deja de ser también un escáner de vulnerabilidades. Creo que es bueno porque es muy escalable desde el punto de vista de que se puede concatenar con otras herramientas, como veis el caso de Pagan Spider. Puede hacer filtros, con el flag-s puede decirle a Nuclei que solo te saque las vulnerabilidades que detecte según qué tipo de severidad, en este caso crítica, la high, la medium, que te lo guarde con el flag-o en un file .txt y con el flag-l le estás pasando como input de Strada una serie de activos a nivel de host, ¿no? Y es bueno tener en cuenta el aspecto de Nuclei. Se podría concatenar también con, bueno, con un webhook en Discord, por ejemplo con Notify, para que te llegue una alerta en el caso de que descubra algo. Pero siempre hay que tener en cuenta algo, y es que tenéis que pensar y salir un poco de la caja, en el sentido de que, oye, si utilizáis Nuclei, debéis ser conscientes de cuánto será el porcentaje tan alto de personas que ejecuten, al igual que vosotros, una sentencia con Nuclei. Como podéis saber, pues evidentemente esto es alto. Por lo tanto, la probabilidad de que se lleve a cabo una vulnerabilidad duplicada roza casi el 100%. Mi consejo principal para esto es que conozcáis Nuclei, pero sobre todo si queréis realmente descubrir vulnerabilidades y que nadie antes la haya reportado con anterioridad, es que hagáis un tratamiento manual. Los mejores bug hunters del mundo, que por hacer un poco un spoiler, finalmente os daré algunos nombres, os puedo asegurar que casi todo o el 100% de ellos le realizan todas técnicas manuales. Y que, bueno, pues evidentemente el porcentaje de probabilidad de que una vulnerabilidad sea duplicada, pues evidentemente es menor que si utiliza una herramienta automatizada como Nuclei. Aquí, viendo ya ejemplos reales a nivel de, en este caso, CrossSign Reflect, pues tuve la suerte de poder ejecutar en uno de los activos del Ayuntamiento de Berlín un XSS reflejado y bueno,
Pues en este caso se trataba de un programa interno de VDP, como veis ahí, Vulnerability Disclosure Policies. No me daban una recompensa económica, pero sí que me dieron una carta de agradecimiento a mi nombre. Entonces, bueno, pues y me pusieron en el Salón de la Fama, etcétera, etcétera. Aquí quería hacer una mención especial a mi compañero Archisec, que creo que está entre nosotros, entre el público. Por si no lo conocéis, os invito a que lo sigáis, aunque también hablo de él en el último slide, pero es uno de los mejores bug hunters a nivel mundial. En este caso estuvo en Dubai revalidando el título con la selección española de Bug Bounty contra Egipto, si no me equivoco. Y me ayudó a hacer una colaboración para sacar un XSS en un activo de Los Ángeles. En este caso, como podéis ver en el número 1 en el pantallazo, en el parámetro paint type, que os adelanto era el que era vulnerable, se intentó inyectar un típico payload a nivel de XSS, como el que todos conocéis, el script alelurno, ¿no? Y nos daba un 500, un internal sable error. Intentando ver dónde se reflejaba ese payload, intentamos ir un paso más allá y la idea era escaparnos de la función que contenían pues ese string, ¿no? Como podéis ver ahí, el barra edit, barra baja cd, barra start. La idea sería salirnos de ahí. ¿Cómo lo hicimos? Pues pusimos un comilla doble, punto y coma, pusimos el alert 1, pero vimos que a nivel de backend el servidor siempre te estaba poniendo unas comillas dobles, punto y coma al final, siempre. Teníamos, como bien sabéis y estáis viendo en ese script de JavaScript, el alert 1, y ahora lo único que nos quedaba es poder aislar las comillas dobles y el punto y coma que a nivel de backend siempre nos lo estaba poniendo el servidor. ¿Cuál fue la solución que hicimos para ello? Bueno, pues creamos una variable X, una variable local X, en el que ya teniendo en cuenta que el servidor, como decía, y hago hincapié en esto, ponía una comilla doble y un punto y coma, nosotros solamente declaramos esa variable X con una apertura de comilla doble, sabiendo que te lo iba a cerrar luego el servidor. Vale, ya teníamos el alert 1 aislado. Pues simplemente lo que nos quedaba por hacer era hacer una función llamando a esa variable local X y ya finalmente teníamos el alert 1, que es lo que buscamos, totalmente aislado dentro del etiquetado de script de JavaScript. Consecuentemente a esto, pues se pudo ejecutar el XSS. ¿Qué es lo que yo quería hacer mención con esto? Bueno, pues haceros ver pues lo que decía al principio, que al final un tratamiento manual siempre va a llevar a una tasa de éxito mucho más alta que a realizar acciones automatizadas con herramientas. Si nosotros hubiésemos puesto el típico diccionario de payloads de XSS, generalmente no hubiésemos tenido éxito, ya que esto, como podéis ver aquí, está totalmente customizado por la parte del cliente para que se pueda ejecutar el XSS. En ese aspecto, el consejo que yo os doy es ver siempre dónde se refleja vuestro payload, intentar escapar siempre la función para que se pueda llegar a ejecutar el código malicioso a nivel de JavaScript, ¿no? Otro ejemplo que tuve la suerte de poder tener una recompensa económica es simplemente poder tener acceso al típico VP Admin, que siempre es lo que se aconseja dentro de todas las profesionales de la ciberseguridad. Lo primero que se lleva a cabo a nivel de CMS es que se restrinja el acceso a este panel de administración de inicio de sesión. Y como podéis ver ahí, por una simple petición curl, en la cabecera location me daban una URL donde ya se contenía la exposición de este panel de administración que a priori no estaba expuesto. Así que nada, pues se me recompensó con 150 euros y pues me pude tomar un par de Coca-Cola. Así que genial. A nivel de Award, a nivel de premio, pues una diferenciación también quería haceros ver entre los UDP y los BBP. Ambos son totalmente lícitos y hay muchos profesionales que se decantan por uno y por otro. Y yo en este aspecto quería haceros ver pues ambos ejemplos. Por un lado tenéis una carta de agradecimiento a mi nombre por parte de la NASA y por otro lado pues una recompensa económica. Al final aquí cada uno, teniendo en cuenta esta premisa, que vea cuál es el que más le satisfaga. A nivel de hunting, bueno, pues ahí os dejo un recurso, docs.facehammer.me, que lo que hace por detrás es tirar estos Google Docs que yo os decía al principio. Simplemente ponéis ahí el target y ponéis un directory listing, export configuration files y simplemente haciendo clic
por detrás os lanza toda la búsqueda recursiva a nivel de Google Docs sin tener vosotros que estar tecleando nada. Evidentemente, pues muy útil. Junto con esto también os pongo un recurso a nivel de el Content Security Policies, pues para intentar realizar un bypass con todo lo que eso puede llegar a conllevar. Pero si tuviese que quedarme con tres consejos finales, os diría que leáis en blogs como Medium de bug hunters ya relevantes que os dicen y a la comunidad de manera desinteresada le explican bugs que han podido llevar a cabo. Luego, plataformas como en este caso HackerOne también tienen un proceso de Hacktivity donde puedes ver full disclose de bugs que se han llevado a cabo. Y sobre todo algo que a mí me sirve mucho a día de hoy es seguir a los que yo considero los bug hunters más relevantes a nivel mundial. Aquí solo he puesto un ejemplo de algunos de ellos, pero evidentemente la lista es muy larga. Pero si tuviera que quedarme con algunos, os diría en líneas generales por los que veáis: Archise, Miguel Segovia, Diego, Cero, Hipotermia, 0x2, Diego Jurado, Noxiu, entre otros. Como digo, hay muchos más, pero por no explayarme demasiado, os aconsejo a los que estén aquí en estos nombres que los sigáis en Twitter, porque el valor también que ofrecen es muy alto y son los mejores del mundo. Sin más, quería daros nuevamente las gracias a toda la comunidad de XSEC por poder contar conmigo. Esta es la empresa que estoy llevando a cabo, que se llama Greyback. Es una plataforma intermedia del ámbito del Bug Bounty. Así que bueno, si queréis contar con nuestros servicios, poneros en contacto conmigo para ver de qué manera pueden establecerse sinergias, deciros que estamos en una etapa de captación de clientes también. Así que nada, ese es mi código QR que os llevará a todas mis redes sociales y nuevamente muchas gracias a todos.